Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. En el 2008 tuvimos una noticia que nadie esperaba. Por primera vez en décadas, el número total de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos disminuyó. Ese año, más emigrantes salieron del país de los que entraron. Y esa disminución ha continuado en estos años. Muchos de ellos se fueron por su propia cuenta, fue su decisión. Otros se fueron porque el gobierno de los Estados Unidos los deportó. Esto ha creado, por supuesto, un gran debate público muy importante. Ese debate tiende a centrarse en la tragedia humana de estas deportaciones. Pero esa historia oscura, que es muy real, no es toda la historia. Hay una dimensión sorprendente de esto que pasó. Nunca los repatriados regresan a su país tal como habían salido. Muchos pasaron años y hasta décadas en Estados Unidos. Y allí aprendieron el idioma, se adaptaron a la cultura y vuelven a sus países de origen con habilidades y con conocimientos que no tenían antes. Algunos empresarios no tardaron en darse cuenta del potencial de esta nueva fuente de trabajadores. Gente que hablaba inglés y que tenía todo tipo de destrezas muy útiles. Alrededor de estos exinmigrantes ha nacido una curiosa industria en América Latina. Emplea a miles de personas y no deja de crecer. Laura Jaramillo, nuestra colega de Efecto Naim, nos cuenta esta sorprendente historia. Centros de detención indefinida, familias separadas, una frontera cada vez más militarizada, discursos de políticos agresivos con los inmigrantes y un presidente incapaz de cambiar las cosas. Estas son las imágenes del debate migratorio en Estados Unidos. En los últimos años, una fuerte recesión económica y un gobierno empeñado en mostrar su mano dura frente a la inmigración ilegal han llevado a muchos indocumentados a abandonar su sueño americano. Algunos deciden volver, muchos más son deportados. Nosotros hemos visto un gran aumento en el número de deportaciones que se han realizado desde Estados Unidos. Desde 2005 se ha incrementado muchísimo. Y a tal grado que después de 2009 los números de deportaciones al año eran mayores de 400,000, o cercanos a 400,000 deportaciones anuales. Ángela Henao es una de ellos. Esta colombiana vivió en un suburbio de Nueva York desde que era niña. Un día no pudo aguantar más los límites constantes de una vida sin papeles. Y básicamente después de que me gradué, entonces los colegios, por yo ser ilegal, los trabajos que yo conseguía eran trabajos de mesera, de bartender, en la noche, en restaurantes colombianos, restaurantes mexicanos. Sí se ganaba bueno, pero yo siempre tuve una opción de vida o tuve como metas en la vida que no eran quedarme simplemente en eso. Entonces era súper difícil conseguir un trabajo laboral para una empresa americana, digámoslo así, con un contrato digno. Entonces también esa fue una de las razones por las cuales decidí volverme a Colombia. De regreso en Colombia, sin historia laboral y sin ningún contacto, se encontró sola, expulsada del país donde creció y sintiéndose extranjera en su propia ciudad. Hizo lo mismo que cuando llegó a Estados Unidos. Trabajó de mesera en los bares de Bogotá que frecuentan los turistas extranjeros. Hasta que hace 5 años descubrió otra industria que le daba mucho valor a su experiencia en Estados Unidos y a su capacidad para hablar muy bien inglés. Son los call centers. Son compañías que prestan servicio al cliente, apoyo técnico y ventas por teléfono para otras empresas. Cuando tomaba llamadas, eran llamadas de servicio al cliente y ventas para AT&T. Entonces yo lo que tenía que hacer era como ganarme al cliente. Entonces si las llamadas eran largas, hablábamos hasta de qué le gusta, qué no le gusta hacer, qué tipo de televisión ve, para poder uno intentar como venderle el producto en ese momento que tiene disponible en el área al cliente. En Colombia, donde trabaja Ángela, este sector crece a un impresionante ritmo anual del 16,5%. Esos son 3 veces más que la media de crecimiento de la economía de Colombia. Desde hace décadas, las empresas de Estados Unidos buscan mano de obra más barata en el exterior. Al principio buscaban en la India o en Filipinas, países con salarios muy bajos, pero sobre todo con muchos trabajadores que hablan bien inglés. Pero en los últimos años, cada vez más empresas se vienen para América Latina. Según la firma de investigación de mercado Frost & Sullivan, en los próximos años el segmento de call centers en América Latina que atiende clientes en Estados Unidos va a aumentar más de 10% anual.
Para el año 2017 podrían tener ventas de 2.700 millones de dólares. Eso es más del doble de lo que se gasta Estados Unidos anualmente en ayuda para el desarrollo para toda la región. El analista Sebastián Menuti estima que la clave del éxito está en parte en la cercanía geográfica y en la cercanía horaria con Estados Unidos. Pero hay otro factor más importante. Ciertos valores o gustos culturales que comparten los ciudadanos latinoamericanos con Estados Unidos, que hace que la interacción entre un agente de contact center latinoamericano y un cliente estadounidense sea mucho más llevadera, sea mucho más fácil para el estadounidense, en comparación, por ejemplo, con un agente indio, donde el acento mucho menos neutral, digamos, y esta distancia cultural más grande. Y no hay trabajadores con mayor afinidad cultural que los repatriados. En muchas empresas son entre 1 y 2/3 partes de la mano de obra bilingüe. Porque estas personas ya vivieron varios años en Estados Unidos, hablan prácticamente igual que un estadounidense nativo, compartieron los mismos valores exactamente, los mismos hábitos de consumo que un ciudadano estadounidense. Pero no solamente los call centers ganan con esta invaluable fuente de trabajadores angloparlantes. Para muchos repatriados, es la mejor oportunidad laboral que tienen disponible. De hecho, es una opción laboral bastante buena para las personas que hablamos inglés y llegamos de Estados Unidos y no tenemos otra opción laboral o un diploma de universidad. Entonces esto nos da una opción de vida bastante buena con un salario bien remunerado. Son salarios comparables en Colombia a los de un profesional con grado universitario. Hoy en día, Ángela es reclutadora en su empresa, Sutherland Global Services, una multinacional con sede en 14 países y más de 30.000 empleados. Allí se encarga de buscar empleados bilingües. Usa los métodos normales, anuncios en radio o internet, pero también la empresa busca estrategias para encontrar específicamente los repatriados. En este momento están tratando de hacer un convenio con la Embajada de Estados Unidos para llegar directamente a los recién deportados. Dejar atrás un país que muchos ya consideran como el suyo no es una cosa fácil, pero lograr un trabajo estable ayuda mucho. Sí extraño mucho, pero al darme cuenta de que pude encontrar una vida laboral estable aquí con un contrato digno, con cosas dignas para mí, para mi futuro, creo que pues eso se olvida un poco. Sí se extraña, pero no al punto de decir yo me quiero devolver para allá. No, a mí no me pasa eso. La sorpresa es que esta historia tiene final feliz. Ángela logró transformar una tragedia personal en una oportunidad para salir adelante. Y no está sola. Le está ocurriendo a muchos deportados que tuvieron que abandonar el sueño americano para descubrir uno latinoamericano. Para Efecto Naim, soy Laura Jaramillo. ¿Quién se hubiese imaginado que la brutal política de deportaciones que siguen los Estados Unidos contribuiría a crear toda una industria en otros países? Esta es una más de las sorpresas de la globalización que con frecuencia les traemos en Efecto Naim. Y seguimos con estas sorpresas de la globalización después de la pausa. Un invitado de lujo nos va a ayudar a entender qué está pasando en el mundo, este mundo tan convulsionado de estos tiempos. No se vaya.